Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Maribel Tequianes. Para quien no me conoce, yo formo parte de la Asociación Mexicana de Resiliencia y soy psicóloga educativa. El día de hoy voy a trabajar contigo sobre darte otros tips que te pueden ayudar en cuanto a los berrinches. Ya habíamos hablado el día lunes sobre que es muy importante que como adulto sepas exactamente si lo que le estás dando al pequeño, el juguete que le estás dando, es porque en realidad lo está necesitando no, o definitivamente son carencias tuyas hacia el pequeño. Tuyas en el sentido a que de repente trabajas, estás la mayor parte del tiempo y quieres, digamos que subsanar ese tiempo que le das a tu pequeño, que no, más bien que no se lo das con algún juguete. Y en ese sentido se vuelve de manera inconsciente que definitivamente le terminamos por comprar y comprar y comprar cosas que tal vez ni siquiera lo esté necesitando o solamente lo juegue en ese momento y termine por dejarlo en un rincón. Cada vez se va acumulando mucho más juguetes y esto no permite en ese sentido pues tener un vínculo afectivo con tu pequeño. Al contrario, se da ese distanciamiento porque definitivamente el niño te va a ver como un signo de pesos y no como el papá que le hace falta en cuanto a jugar o estar con él. La diferencia entre a lo mejor algún papá que se dedica o está pues media hora para estar con su pequeño y hacer un avión de papel o estar juntos jugando algún juego de mesa o de burbujas es mucho mejor porque de alguna manera se comienza a conocer al hijo, el hijo al padre y se tiene esa confianza entre ambos que cuando solamente les dotamos de muchos juguetes que a lo mejor son innecesarios. Bueno, eso ya lo habíamos abordado el día lunes. Hoy te vengo a hablar sobre el hecho de que papá y mamá no tengan la misma autoridad. ¿No te ha pasado que de repente cuando tú quieres castigar al pequeño, papá te descalifica diciéndole, no, es que está chiquito, déjalo, o permítele, o cómprale un dulce, aunque tú de alguna manera ya habías establecido una plática, una comunicación con tu hijo en ese sentido y ya habías quedado, ya le habías hecho, ya le había sugerido al pequeño que no se le iba a comprar ese juguete o ese dulce y entonces no falta papá o el tío, la abuelita que de repente intervienen en esas conversaciones y más que ayudarte perjudican el proceso porque entonces te están descalificando y ya no hay esa autoridad de madre o padre que de repente ya habías tenido esa comunicación con el pequeño y todo se rompe, se desestructura. Eso se da mucho, principalmente en los hogares cuando tenemos a la familia y de repente el pequeño es el hijo único, es el nieto único o tienen dos o tres primos y de repente llega el tío con sus hijos y les da un dulce pero pues viene el sobrino y entonces contemplan a ese pequeño. Es muy muy importante cuando están teniendo esa convivencia que tu padre de familia o madre de familia primero tengan esa comunicación de ambos, en qué momento si van a castigar o uno ya castigó, el otro no lo va a poder descalificar, no va a intervenir para que el niño se le dé lo que en algún momento dado quiere. Dos, si están viviendo en un lugar donde tienen a varias personas conviviendo como los tíos, la abuelita, entonces es muy muy importante hacerles notar y decirles que bueno, que hay momentos que el pequeño pues va a estar castigado o va a tener alguna situación en la que tal vez en ese momento o en ese preciso momento no se le pueda comprar algún dulce, algún obsequio, porque el pequeño pues tiene que aprender a reconocer las reglas que hay en casa
a establecerlas, los papás a reconocerlas y a llevarlas a cabo. Entonces eso sucede frecuentemente cuando de repente mamá lo castiga y entonces el niño termina de ir con la abuelita, con el tío, y entonces ahí se rompe. ¿Por qué? Porque pues el tío no sabía, la abuelita tampoco sabía, y el niño lo que necesitaba en ese momento es ese dulce. El niño va a buscar inteligentemente a esa persona que le pueda dar en ese momento, y pues precisamente se vuelve cada vez más complicado porque el niño tiende a ser más, hace berrinche pues para buscar eso que necesitaba en ese momento. Pero si nosotros tenemos comunicación con la familia y establecemos ciertos límites y reglas en casa, entonces es muy difícil que un pequeño pueda romper esas reglas. ¿Por qué? Porque como ya sabe, él puede ir con papá y papá le va a decir, a ver, no, vamos con mamá, ¿qué sucedió? Y mamá le dice, no, pues él está castigado por otra situación. Entonces papá de esa manera tiene, aunque pues no esté muy a gusto con el castigo que se le da en ese momento o con esta consecuencia que se le da en este momento, entonces pues va a tener que acatar las reglas que ya había puesto mamá. Y viceversa, cuando a papá le toque en algún momento dado alguna situación que amerite una consecuencia, entonces se tiene que llevar a cabo sin que se le descalifique a papá. Esto va a ayudar mucho a que papá y mamá se conozcan, a que papá y mamá respeten las ideas y los límites, las reglas que hay en casa, y la aprendan a convivir como familia. Eso va a ayudar mucho a que el niño no se esté desestructurando en que papá tiene unas reglas, mamá tiene otras, la abuelita tiene otras, los tíos tienen otras, y entonces se vuelve más unificado todas estas reglas, que en este sentido el pequeño pues ya va a ser mucho más difícil pues que pueda romperlas, pueda desestructurar ese núcleo familiar. Entonces es muy importante que tu papá y tu mamá aprendan a darse cuenta qué es lo que está fallando en ese núcleo familiar, que definitivamente hace que el niño tenga estos estados de ánimo, termine por hacer berrinches. Hay algunos pequeños que lastiman, agreden de manera física, avientan cosas, y esto definitivamente no ayuda. Al contrario, se hace cada vez más grande cuando no hay unos límites claros, cuando no hay una buena estructura familiar, y en este sentido pues el pequeño va a obtener lo que él quiere. Entonces, espero te sirva este tip, que lo lleves a cabo y que te des cuenta que cuando son este tipo de situaciones conductuales, de manera conductual, tienes que llevarlo a cabo, que te des cuenta que es cuestión de tiempo, porque si estamos hablando de un niño de 8, de 5, bueno, desde que ha nacido hasta 8 años, y que todos esos 8 años ha estado teniendo estas mismas situaciones en cuanto a que todos se lo dan, y de repente de una semana a otra quieres que cambie su conducta, pues no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque es cuestión de tiempo, es cuestión de que sigas las reglas, de que no te termines por desesperar y pues termines dándole lo que él quiere, porque muchas de las veces no funciona este tipo de situaciones, no funciona esa estructuración nuevamente de la familia, porque lo que hace el pequeño es buscar la mejor manera para que papá y mamá se desesperen y terminen por comprarle las cosas. Entonces no es nada sencillo, pero si lo sigues haciendo conforme van pasando los días, vas teniendo esos hábitos, entonces poco a poco te darás cuenta que el niño va a ir cambiando, y eso se lo vas a ir agradeciendo en algún momento dado. Le vas a ir platicando también de ese cambio, de esa forma que hubo en cuanto a un antes y un después. Eso sí se lo puedes agradecer,
y le puedes platicar, pero esto se lo haces en un momento dado cuando él esté tranquilo, cuando pues de repente el niño esté muy feliz y no haya hecho ningún berrinche y le hayas platicado, oye, ¿te has dado cuenta que el día de hoy no has hecho berrinche? Mamá está muy orgullosa porque has cambiado, eres un niño muy inteligente. Entonces también en ese sentido, cuando nosotros reconocemos que el niño también está cambiando y se lo hacemos saber, pues el niño se va a sentir muy importante y va a saber que él también puede hacer muchas cosas para cambiar su propia conducta, pero también es bueno que se lo hagas saber, que se lo reconozcas y que no siempre le hables de las cosas malas, porque hay situaciones que el día viernes vamos a abordar sobre que de repente siempre hablamos de lo que hacen mal los pequeños y no nos damos cuenta de que también los niños de repente tienen conductas que de repente no se los reconocemos, ¿no? Siempre vemos lo malo tras lo bueno y entonces deberíamos de ser todo lo contrario, reconocer esas cosas buenas porque el pequeño lo hace sentir muy importante. Pero bueno, eso lo platicamos el día viernes y por lo pronto me gustaría que comenzaras a trabajar con esas reglas en casa, que comenzaras a platicar con tu esposo o con la familia que ocupa ese núcleo familiar y que pudiesen establecer ciertas reglas y límites para que el pequeño se dé cuenta que no puede transgredir las reglas, que para todo y al lugar al que vaya siempre hay reglas. En la escuela, en el parque, en el cine, o sea, para todo hay ciertas reglas y todos tenemos que acatarlas. Entonces, ¿por qué él no lo puede hacer? Pues en ese sentido porque se le permiten muchas cosas o porque en familia no hay esa comunicación y cada quien hace cada quien hace o actúa de manera diferente con el niño y entonces pues el niño se va a ver mucho más apapachado porque si no lo hace con una persona pues lo hace con otra y esto trae muchas consecuencias a futuro. Entonces es muy importante que lo puedas trabajar en familia, que hoy te des la oportunidad de darte cuenta en qué momento se te está yendo de la mano y qué otras cosas rescatables puedes trabajar. Y nos vemos el día viernes. Espero te hayan servido estos consejos, estos tips. También estamos muy contentos en la Asociación Mexicana de Resiliencia porque hemos tenido muy buena respuesta en cuestión a los cursos. En esta semana abrimos 3 cursos y se están iniciando de Fernando Hernández Avilés, de Lidia Gutiérrez y de Jorge Jiménez. Espéranos todavía porque tenemos muchos cursos que ofrecerte, los especialistas que estamos trabajando y que de repente nos estás viendo, estamos trabajando con algunos cursos que te vamos a ofrecer para el mes de julio, que va a ser el de resiliencia financiera, familias resilientes y niñez resilientes. Y entonces esperamos verte en esos cursos para seguirte dando herramientas con las cuales puedas trabajar en casita, con tus pequeños, con la familia, con el dinero también, ¿por qué no? De repente no sabemos por qué se nos va el flujo de dinero y cuando Javier nos habla sobre el poder administrar qué hacer, pues bueno, ahí nos damos cuenta que hay ciertas fugas y que no nos dimos cuenta en cuestión a los gastos como tal. Pero te invitamos a que estés al pendiente y a que te conectes en los Facebook Live de todos los especialistas y que lo hacemos con mucho cariño. Espero te haya servido estos tips y nos vemos el día viernes. Que tengas un excelente día. Hasta luego.